tardes, queridos hermanos. Bienvenidos un día más a este tiempo que le hemos llamado, como bien saben ustedes, el Pastor Online. Tiempo que lo dedicamos para dar respuesta a todas las preguntas que cada día recibimos de todas partes del mundo, a través de WhatsApp, a través de los correos, incluso también a través de teléfonos, llamadas telefónicas que ustedes hacen cada día y que intentamos con la ayuda del Señor pues darle una respuesta bíblica para que vuestra fe esté fundada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Me hacen muchas preguntas acerca de qué opino yo acerca de esto o de aquello. Mire, realmente el objetivo de este tiempo no es tanto dar mi opinión acerca de quiénes son los masones, qué opino yo, por ejemplo, de los Illuminati, de las iglesias adventistas y sobre muchas cuestiones. Aquí de lo que se trata realmente no es de ver o escuchar la opinión de un pastor, sino dar respuestas bíblicas, porque si usted quiere tener una fe robusta, si usted quiere crecer en su fe, si quiere tener una fe bien fortalecida y fundamentada, tiene que estar única y exclusivamente en la palabra de Dios y no en la opinión de los hombres. Sé que para muchas personas la opinión de los pastores, la opinión de los hombres, pues para ellos tiene mucho peso y tiene mucho valor. Pero créame sinceramente que el objetivo de este tiempo no es tanto dar mi opinión acerca de cuestiones que a ustedes a lo mejor entre comillas les preocupan o les interesa, sino aquí de lo que se trata realmente es de ver qué es lo que Dios dice y llevarles a la palabra del Señor, y que sea la palabra del Señor la que hable, la que ministre, la que verdaderamente nos trace el rumbo, nos marque la senda, el camino correcto para caminar lo más cerca del corazón de nuestro Dios. Vamos a orar en esta tarde y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo. Hay algunas preguntas que vamos a darle respuesta con la ayuda del Señor en esta tarde, pero como siempre dependemos de Él y necesitamos, sobre todas las cosas, la ayuda y el respaldo del Señor. Así que les pido a todos ustedes que se unan a mí y oremos en este momento juntos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias una tarde más por este privilegio que nos das de poder estar reunidos en torno a tu presencia y en torno a tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la sabiduría necesaria para poder explicar a la luz de tu bendita palabra, Señor, todas aquellas dudas y preguntas que la gente se hace, que cuando finalice este tiempo, Señor, estén tranquilos y hayamos podido dar una respuesta bíblica, una respuesta correcta a esa pregunta que tanto les preocupaba. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La primera pregunta que quiero responder es a una hermana que pregunta si los gigantes del libro del Génesis, capítulo 6, tienen que ver con los gigantes con los que se enfrentó el rey David durante su vida, durante su etapa como rey de Israel. No tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Aquellos gigantes, aquellos hombretones, fueron el producto de una unión entre los hijos de Dios, que ya hemos explicado muchas veces que así se llamaba en aquel tiempo a los ángeles, con las mujeres de la época, cosa que Dios decidió poner fin y decir basta. Aquellas personas, aquellas criaturas, no tienen absolutamente nada que ver con los gigantes, hombres de inmensa estatura, que no eran la unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, sino eran personas de carne y hueso, con padre, con madre, con familia, con antepasados, y no tiene nada que ver, no podemos trazar un paralelismo entre unos y otros. Son dos épocas, son dos seres, por así decirlo, completamente diferentes los unos de los otros, ¿de acuerdo? Por otra parte, algunos han preguntado acerca de quién es el ángel de Jehová. Miren, hermanos, algunas personas se fijan mucho en las palabras de la Biblia si aparecen en mayúscula o aparecen en minúscula. Tal vez en nuestro idioma, y de hecho es así, las mayúsculas y las minúsculas juegan un papel fundamental.
pero en la Biblia no juegan ningún papel, porque no existe ni en el griego ni en el hebreo este tema de letras en mayúscula y letras en minúsculas, para diferenciar si es Dios con minúscula, como se le llama a Satanás, el Dios de este siglo, o si es el Dios eterno y poderoso con mayúscula. Hay palabras específicas para cada término, por lo tanto no hay que diferenciarlas con la letra mayúscula o con la letra en minúscula. El ángel del Jehová, el ángel de Dios, generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, hace referencia nada más y nada menos que al enviado. El ángel es el enviado, el mensajero de Dios, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Miren, una vez expliqué, y lo recuerdo, que en uno de los salmos del Antiguo Testamento la Biblia dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si ese versículo lo lee una persona en Argentina y lo lee al mismo tiempo un hermano en Estados Unidos y otro hermano en Honduras o en Guatemala y un hermano en Europa, ¿a quién está protegiendo el ángel de Jehová? ¿Al hermano que está en un continente o al hermano que está en otro continente? Es una promesa para todos los creyentes. Luego es un ángel que goza de omnipresencia. Es que no es un ángel normal y corriente, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el enviado, el mensajero del Dios eterno. Así es que el ángel de Jehová, en la inmensa mayoría de los casos, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, el cual existía desde antes de la fundación del mundo, porque se le llama el Verbo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y ese Verbo se humanó, se encarnó, se hizo carne y hueso. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por otra parte, hay una persona que ha hecho una pregunta, digamos, interesante, y se nota que ha leído la Biblia, porque God, en el tema de la escatología bíblica, se relaciona en el mundo del judaísmo con el anticristo. Si el anticristo es God, o God es un nombre que se le da también a este líder mundial que se atreve a atacar al pueblo de Israel y muere y es enterrado en Israel, como dice la palabra de Dios, ¿cómo es posible que después, al finalizar el milenio, cuando Satanás es suelto de su prisión, cómo otra vez Gog y Magog se levanta para hacer guerra contra el campamento de los santos? Se sobreentiende que si Gog murió y fue enterrado al final de la gran tribulación, no resucita al final del milenio. Hay que entender que Gog representa a un estilo de vida, a una serie de naciones que son las que vuelven a levantarse cuando Satanás es suelto de su prisión para intentar otra vez hacer la guerra. Pero no es el Gog que ya murió. Si ya Gog murió, ya murió y no se va a levantar hasta el día que tenga que presentarse ante el gran trono blanco en el día del juicio. Por lo tanto, cuando se habla de que Gog y Magog se vuelven otra vez a levantar o a unir para pelear contra los que están allí reinando juntamente con Cristo, ¿verdad? Pues no se refiere al Gog de carne y hueso que ya falleció antes de que comenzara el milenio, sino se sobreentiende a lo que representa Gog, ¿de acuerdo? Hitler no solamente era una figura de carne y hueso, sino que representaba un sistema, ¿verdad? Y Faraón representaba todo un imperio, y Nabucodonosor y el César de Roma. No solamente se refiere a la persona, sino a lo que representa esa persona, un gobierno, un imperio, una serie de naciones, etcétera, etcétera. Siguen preguntando sobre el tema de imagen y semejanza. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mire, yo el otro día les recomendé un libro que es muy, muy profundo. Y si me permiten, un poquito pesadito de leer, porque es un libro que a veces te pegas, o puedes estar perfectamente un par de semanas en 2 o 3 páginas, porque es un libro, Yarrigo, muy, muy, muy profundo. Ese libro lo tengo aquí en mis manos, lo escribió Moshe o Moisés Maimónides, más conocido como el Rambán, y es el libro Guía de los Perplejos. Guía de los Perplejos. Es un libro que tal vez a todo el mundo no le va a gustar, porque es un libro que
en fin, fue escrito por un rabino. Muchas de las cosas que dice no son 100% así, según la teología nuestra cristiana, pero tiene cosas muy interesantes. Y yo uso una frase que ustedes conocen perfectamente, y es: cómanse el pescado y dejen las espinas a un lado. Al final del libro hay una serie de palabras en hebreo que este hombre explica muy bien. Y concretamente, en la página 66 de este libro, él explica la palabra selen, que se traduce al castellano por imagen, y la palabra demut, que es la que se utiliza para la palabra semejanza. Hemos sido creados a imagen, a selen, y semejanza, demut, de Dios. Vamos a ver, miren, si ustedes están interesados en profundizar en este tema de imagen y semejanza, me gustaría que leyeran el Salmo 102, los versículos 6 y 7, donde el rey David dice que es semejante al pelícano del desierto. Es la misma palabra, semejante, semejanza, que aparece en el Génesis. ¿Eso quiere decir que a David le salieron plumas y un pico y alas y se parecía físicamente a un pájaro del desierto? No, sino que él se inspira en la soledad, en la tristeza de ese animal solitario del desierto para hablar de su estado de ánimo. Porque la palabra selem, o imagen, y la palabra demut, semejanza, no tiene nada que ver con aspecto físico. La palabra hebrea que se utiliza para aspecto, para configuración, para forma de una cosa es toar. Repito, toar. Y esa palabra no aparece a la hora de la creación de Adán y de Eva. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que selem y demut es esencia, es similitud, pero no tiene nada que ver con aspecto físico. Este libro es muy interesante porque explica clarísimamente términos que aparecen en la Biblia en español, y uno de ellos es semejanza, otro es imagen, con la palabra exacta en hebreo. Hay muchísimas palabras que se explican en este extraordinario libro que yo llevo leyendo hace muchos años. Si ustedes quieren profundizar mucho más sobre este tema, pues sería bueno que ustedes, por ejemplo, se hicieran con este libro, y así, estudiando los términos, los sustantivos, los verbos en hebreo, en el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento, el Tanaj, ustedes van a poder comprender muchísimo mejor esas expresiones y todos los antropomorfismos que aparecen en el Antiguo Testamento, donde a Dios se le hace referencia como que tiene brazo, ojos, manos, pies, espalda, boca, etc. Todo eso es explicado con el término hebreo exacto para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se quiso decir, qué es lo que quiso transmitir el autor cuando empleó estos términos. Términos humanos que tenemos que saber cómo se tradujeron en otros pasajes y libros de la Biblia, para que usted de esa manera pueda enriquecer su conocimiento bíblico y no caer en el error de creer que Dios tiene imagen, que Dios tiene forma, y que por lo tanto el hombre es como una reproducción física de la imagen de Dios, lo cual es un auténtico disparate y no tiene nada que ver con todo eso. No se refiere a forma física, es esencia, es la capacidad de pensar, de razonar, de hacer justicia, etcétera, etcétera. Son términos muy interesantes y les recomendaría que ustedes, cuando puedan, se hagan con este libro, Guía de los Perplejos de Moisés Maimónides. Sobre todo a los pastores, sobre todo a los que se suben al púlpito y en un momento determinado comienzan a hablar del Antiguo Testamento, y muchas veces no es exactamente lo que se dice desde los púlpitos lo que realmente significa ese término original. Y por otra parte, en uno de los viajes que hice a Israel, el libro se llama Guía de los Perplejos de Moisés Maimónides. Lo voy a poner otra vez frente a la cámara para que lo puedan ver. Déjenme quitarle esto. Guía de los Perplejos de Moisés Maimónides. Maimónides fue un rabino
español que nació en la ciudad de Córdoba y está enterrado en la actualidad en la ciudad de Tiberias, en Galilea, en Israel. Un hombre realmente muy sabio, un hombre muy culto, no era un cristiano, por lo tanto no se sorprendan por algunas cosas que pueden leer en su libro, pero yo lo recomiendo fundamentalmente para que puedan conocer la explicación de ciertos y determinados términos que aparecen en el Antiguo Testamento. Le voy a leer una pequeña lista de algunas palabras que él explica perfectamente del hebreo. Una, como acabo de decir, es imagen, semejanza, forma, figura, ver, mirar, descender, subir. La palabra venir, volverse, la palabra pie, comer, ala, oír, ver, rostro, irritar a Dios, nombre, cabalgar, etcétera, etcétera. Palabras que no se pueden entender si no conocemos la profundidad del término hebreo. Y si ustedes quieren profundizar, que espero que ustedes anhelen profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tienen que hacerse obligatoriamente con ciertos y determinados comentarios, libros de texto, para que ustedes puedan enriquecer su conocimiento bíblico. Y repito, si usted se dedica a predicar, si usted se dedica a compartir la palabra de Dios desde un púlpito, sobre todo, cuando hable usted del Antiguo Testamento, estudie bien, infórmese bien, porque muchas veces se dicen auténticos disparates que no tienen absolutamente nada que ver con el término original. Bien, bueno, lo que decía, en uno de los viajes que hice a Israel, contacté con una persona que vende libros y le pregunté si tenían algún libro que hablara de los acontecimientos finales, de escatología, pero desde el punto de vista de los judíos, de los rabinos. Y compré un libro realmente extraordinario. Un libro que da una serie de explicaciones muy interesantes acerca de lo que ellos interpretan cuando leen, por ejemplo, las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, las profecías de Joel, de Zacarías y otros profetas. Me llamó mucho la atención en ese libro cómo ellos explican ciertos y determinados acontecimientos sin tener la información del Apocalipsis, de las cartas de Pablo, es decir, del Nuevo Testamento. Y ese libro lo he leído en varias ocasiones, porque es muy interesante, porque, por ejemplo, se explica cada uno de los días de la semana. Saben que, por ejemplo, el Salmo 90 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si un día son 1000 años, ¿cuánto es una hora? Pues son exactamente 41,6 años. Es interesante, ¿eh? Porque el concepto tiempo, cuando usted estudia escatología bíblica, es muy importante que usted conozca el concepto tiempo desde el punto de vista de la Biblia, y no desde un punto de vista única y exclusivamente cristiano o como persona que vive en un continente, en una cultura y en un idioma completamente diferente al que se escribió la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante conocer los términos, los distintos términos de distintas palabras que se utilizan en el hebreo para hablar acerca del tiempo, porque Dios se mueve evidentemente en un tiempo completamente diferente al tiempo nuestro. De hecho, Dios es atemporal, a Él no lo limita ni el espacio ni el tiempo, pero cuando trata con los hombres, con los seres humanos, se mete en nuestro tiempo y desde ahí nos habla y nos revela cosas que si Él no nos diera esa información, para el hombre sería totalmente imposible conocer las cosas que van a ocurrir y que ya han comenzado a ocurrir en estos últimos tiempos. Ahora bien, cambiando un poco de tema, cada día recibimos muchísimas preguntas, créanme, sobre el tema de las familias, sobre el tema de los matrimonios, sobre el tema de los divorcios. Miren, hermanos, vuelvo a decir lo de siempre. Sería muy bueno que ustedes
hablaran con sus respectivos pastores, porque ellos conocen detalles que nosotros a la distancia no conocemos. Por consiguiente, es muy difícil dar un consejo a un matrimonio que está en crisis, porque ni les conocemos, ni sabemos, ni tenemos toda la información que necesitaríamos tener para poderles dar un sabio consejo. Por consiguiente, mi consejo, valga la redundancia, es hable con su respectivo pastor, cuéntele usted lo que le está ocurriendo y él, con la sabiduría que el Señor le va a dar, sin lugar a dudas, le va a poder ayudar muchísimo mejor que nosotros a la distancia, puesto que ignoramos y no tenemos todos los datos y la información que deberíamos tener para dar un sabio consejo. Por otra parte, hay personas que a veces, leyendo algún comentario o algún libro, encuentran que a lo mejor hay algún versículo del Nuevo Testamento, por ejemplo, este versículo de Mateo 17, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, que en algunos comentarios que ustedes han leído que este versículo en algunos manuscritos no está, sino que fue, digamos, una nota adicional del copista, del que estaba haciendo la copia de ese manuscrito. Bueno, es cierto que a veces los que estaban haciendo las copias a mano no se hacían a imprenta, no había sido inventada la imprenta en los tiempos de la Biblia, sino que se hacían las copias a mano. Es cierto que en algunos momentos los que estaban haciendo dichas copias añadían alguna palabra, algún comentario adicional a lo que estaban leyendo. Y por eso depende del manuscrito que se haya utilizado para traducir el texto al castellano, puede ser que ese comentario o ese versículo aparezca o no aparezca. Pero si se da cuenta, si quitamos ese versículo de la historia, el versículo que repito y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, no cambia el sentido del mensaje, no cambia el sentido de lo que se está relatando o de lo que ha sucedido. Por otra parte, sorprende mucho que el Señor Jesucristo, Él mismo dijo que en su nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, y no añade el ayuno para echar fuera demonios. Pero sin embargo, en este versículo, repito, de Mateo 17, 21, sí dice que es con oración y ayuno que sale este género. ¿Pero qué género? ¿El demonio o la incredulidad? Porque ustedes tienen que leer el contexto. Hay un hombre que viene con un problema con un hijo. Vamos a leer el pasaje, si les parece. Estoy en Mateo capítulo 17 y dice en el versículo 13: Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús reprendió al demonio, y cuando salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella misma hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Interesante la respuesta, ¿verdad? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? ¿El demonio o la incredulidad de los discípulos? Ahí está la discrepancia entre los comentaristas. ¿Se refería Jesús al ayuno para echar fuera los demonios? ¿Por qué no lo dijo entonces cuando se despide de sus discípulos y les ordena ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Por qué no les dice: en mi nombre y ayunando echaréis fuera demonios? ¿Por qué omite el ayuno? Porque probablemente Jesús no añadió el ayuno para echar fuera demonios. Porque si, por ejemplo, usted ese día ha comido y usted llega al culto
y se encuentra con una persona con un problema real, y ahora voy a decir por qué digo un problema real, con un problema real de una persona con un demonio, y usted no ha ayunado, ¿podrá entonces usted única y exclusivamente invocando el bendito y poderoso nombre de Jesús echar fuera ese demonio? Por supuesto que sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ayuno y oración? ¿O solamente oración y el nombre de Cristo? Probablemente ese haya sido un comentario que haya añadido el copista a este pasaje de Mateo capítulo 17. El Señor Jesucristo dice que en su nombre, echaríamos fuera demonios. Y no necesariamente también ayunando, sino que probablemente se refiera a la incredulidad, al género de la incredulidad de sus discípulos, que tenían que elevar su nivel espiritual, su nivel de fe, para poder ver resultados en sus vidas. ¿Por qué dije antes demonios o manifestaciones reales? Porque hay muchísima gente que finge que está endemoniada y es mentira. Muchísima gente que le gusta llamar la atención sobre sí mismos. Y muchos pastores ingenuos, con todo mi respeto, caen en la trampa de desviar la atención de la palabra y comienzan todos a orar y todos a atender a todos los endemoniados que están en la iglesia, que siempre son los mismos. Es curioso, ¿verdad? Siempre se manifiestan los mismos. Es curioso, porque si se ora por ellos y se los liberta, ¿por qué al próximo culto vuelven otra vez a revolcarse y a manifestarse las mismas personas con los mismos demonios? ¿Salen o no salen? ¿No será que son personas que ya se han acostumbrado a llamar la atención? Y hay ciertos y determinados ambientes y congregaciones en el mundo que confunden esto con el genuino mover de Dios. La palabra de Dios escasea en muchos púlpitos porque el enemigo se ha encargado de distraer la atención de los creyentes o con música y venga a cantar y venga a cantar y más música, y hay iglesias que parecen un concierto. No se predica la palabra, pero se canta y se canta y se adora y se alaba, pero de palabra no hay nada. Luego hay congregaciones donde todos son profecías y más profecías, y el Señor dice y vuelta con el Señor dice, pero la palabra ni se toca. Luego hay congregaciones donde vengan demoniados y uno se revuelca y el otro vomita y el otro habla y el otro grita y el otro se revuelca y la palabra no se toca. ¿Cuántos goles, permítame la expresión, le ha metido el diablo a muchísimas iglesias, apartando a los creyentes de la palabra de Dios, fundamento de nuestra fe, y están más pendientes de las supuestas manifestaciones del Espíritu o del diablo en vez de predicar la palabra de Dios? O a lo mejor es que no tienen mucha palabra de Dios que compartir y entonces entretienen a la gente con este tipo de manifestaciones. Qué ingenuos, qué ignorancia tan grande en algunos círculos evangélicos que han confundido la histeria colectiva, que han confundido las manifestaciones de la carne con el mover del Espíritu Santo de Dios. El mover del Espíritu Santo de Dios trae paz. El mover del Espíritu Santo trae bendición. Pero ¿se imaginan ustedes un montón de gente revolcándose, gritando como locos por el piso, por la plataforma de una congregación? Y al final, ¿qué queda de todo eso? Se perdió el tiempo, un espectáculo vergonzoso donde el Espíritu de Dios no estaba y donde los inconversos la mayoría de las veces salen escandalizados porque más que una iglesia, aquello es un circo, aquello es un relajo, un desorden. Al final se piden las típicas ofrendas, diezmos de ofrendas y primicias y más primicias. Y al final ni Dios estuvo en ese culto, ni la palabra de Dios se predicó, y todo vuelve otra vez a suceder exactamente igual en el siguiente culto, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Yo espero que después de este confinamiento, muchos de ustedes que llevan semanas
y en algunos casos meses escuchando estas exhortaciones de un pastor que lleva 38 años a tiempo completo sirviendo al Señor y que les ha demostrado coherencia y sometimiento 100% a la palabra de Dios. No se dejen engañar, no se dejen manipular, como lamentablemente muchos habéis sido víctimas en congregaciones donde gobierna el hombre y no gobierna el Espíritu de Dios. Pero hay tanto miedo a los hombres. Hay gente que dice, y nos han escrito, nos llaman y nos mandan correos, pero pastor, me dicen que si me voy de esas iglesias donde no hay sana doctrina, donde no hay palabra de Dios, donde Cristo no es el centro, donde se levanta al hombre, etcétera, etcétera, voy a ser maldecido, me van a ir las cosas mal. ¿Cómo se le ocurre a una persona maldecir y amenazar y decirle a una persona que se quiere marchar de su congregación a otra que le va a ir mal, que va a ser maldecida, que la prosperidad se le va a marchar, que la cobertura se le va a marchar? Pero ¿cómo somos capaces de engañar a las pobres ovejas? Y las pobres ovejas, por falta de conocimiento, caen en ese error y en ese miedo al hombre. Basta de miedo al hombre y más respeto a Dios. Algunos dicen, pero si yo me voy y las cosas me van mal, no, ya mal te están marchando. Porque creyendo que estás agradando a Dios, lo que estás es en un ambiente envenenado donde Cristo no es el centro, es el hombre el centro, y donde te están sacando el dinero, manipulando versículos y promesas y cosas de la palabra de Dios, y encima haciéndote creer que estás en un lugar adorando a Dios cuando es todo lo contrario. Yo espero que estos programas hayan servido para abrirle los ojos, aunque sea una persona, y sea capaz de decir, no aguanto más. Me voy de este manicomio, me voy de este circo donde el Espíritu de Dios no es el que se está moviendo, sino es la carne. A veces, no solamente la carne, sino que es la histeria colectiva que se promociona y encima nos hacen creer que es el Espíritu de Dios el que se está manifestando. Tremendo. Espero que todos estos programas y todas estas horas y horas y horas, días y días, estén abriendo los ojos a más de uno y sean capaces de decir, ya no tenemos miedo a los hombres. Lo que queremos es obedecer a Dios, reverenciar a Dios, someternos a Dios y no tenga miedo a las amenazas, porque un verdadero hombre de Dios nunca amenaza a ningún miembro si se quiere ir a otra iglesia. Un verdadero hijo de Dios no amenaza con maldiciones, ni habla mal a una oveja porque se quiera ir a otra congregación, como si las ovejas fueran de nuestra propiedad. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios, tienen dueño. Y si una persona en su corazón ha sentido dejar esta congregación y marcharse a otra por el motivo que sea, lo tenemos que bendecir y decir, hermano y hermana, Dios te bendiga. Busque usted el lugar donde más cómodo, donde más a gusto, donde más reciba, donde más crezca. Pero amenazar a una persona, a un hijo, a una hija de Dios, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo, porque se va de mi iglesia a la iglesia de otro hermano, amenazar, maldecir, que Dios nos guarde y nos cuide de semejantes barbaridades que lamentablemente están al orden del día. Pero bueno, como decía mi abuelo, en esta vida hay para todos los gustos. Hermanos queridos, cada día recibimos también muchas peticiones de oración. Tenemos un Dios tan grande y un Dios tan maravilloso, que Él conoce perfectamente las necesidades de cada uno de nosotros, y el Señor, por amor a nosotros, actúa en misericordia, con poder, con autoridad, y cada día estamos viendo la mano del Señor. En cuanto a los viajes a Israel, todavía las fronteras no se han abierto. Todavía no se puede viajar. Por lo tanto, no podemos dar ninguna información referente a viajes a Israel. Hay muchísima, créanme, muchísimos hermanos apuntados en la lista de hermanos que quieren ir, pero todavía no podemos hablar ni de precios, ni de fechas, ni de nada, porque todavía lamentablemente no se puede viajar.
Tenemos viajes previstos para este año, pero no sabemos si vamos a poder realizarlos o no. Por otra parte, mis queridos hermanos, decirles que estamos trabajando muchísimo. Hoy mismo, después de este programa, tendremos una reunión y vamos a tener reuniones a lo largo de la semana porque estamos organizando todo lo relacionado con la famosa iglesia virtual. Y en cuanto a la iglesia virtual, ahora que hay más de 1.300 y pico personas conectadas, permítame decirles lo siguiente. Miren, la iglesia virtual es una ayuda para esas personas que no tienen una congregación donde congregarse, que no tienen pastor, que por motivos de enfermedad, por motivos de distancia, por motivos de edad, pues nosotros nos hemos convertido en sus pastores y en su congregación. Pero si usted tiene una iglesia, hermano, si usted tiene un pastor, siga asistiendo a su congregación, apóyela, apóyela, apoye su pastor, apoye la iglesia. No deje de asistir a su congregación, y menos si tiene familia, si tiene hijos pequeños o jóvenes que están asistiendo a esa congregación. Entonces, estamos organizándonos por franjas horarias, porque en breve vamos a comenzar a tener reuniones con hermanos de diferentes países a través de Zoom. Y en breve, todos los que han sido aceptados en esta iglesia virtual inmensa en todas las naciones de la tierra, van a recibir información y le vamos a decir en qué día y en qué horario yo me voy a reunir con todos los que forman parte de esa iglesia virtual para conocernos y para darles una serie de información. Estamos trabajando, tengan paciencia. Los teléfonos no paran de sonar, los mensajes no paran de llegar, el WhatsApp está todo el día entrando y entrando continuamente mensajes. Estamos trabajando en ello. Esta semana, viernes y sábado, va a haber grandes novedades, se lo anticipo. Va a haber novedades muy interesantes. Vamos por fin a ver la cara de muchos hermanos que nos han estado viendo y siguiendo durante muchísimo tiempo, que ustedes nos conocen a nosotros, pero nosotros nunca le hemos visto la cara a ustedes. Y esta semana, Dios mediante, esto va a ser muy bonito y muy interesante. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejar hoy el tiempo de respuestas. Hay muchísimas más. Mañana otra vez volveré a estar con ustedes por la tarde y así también vamos a seguir respondiendo a preguntas. Si usted no tiene, escúcheme bien, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pero no me diga que no tiene iglesia y después alrededor de su casa hay 20 congregaciones. Busque una iglesia, busque una buena congregación y si por el motivo que sea no la encuentra, eso es otro tema. Pero no queremos que nadie salga de sus iglesias. No queremos que nadie deje de congregarse. Queremos que usted sea fiel a su congregación. No puede ser fiel a su iglesia y también a la iglesia virtual nuestra. Eso no tiene sentido. Nosotros no trabajamos así. Somos gente seria. Y hay mucha gente mayor, muchísimos católicos, gloria a Dios, que han conocido al Señor y están leyendo la palabra en este tiempo, lo cual me da muchísima alegría. Y a esas personas le estamos ofreciendo la posibilidad de formar parte de esta iglesia virtual. A otros le hemos dicho, lo siento hermano, usted tiene su iglesia, siga siendo fiel a su congregación, no puede formar parte de una iglesia virtual porque usted tiene su congregación. Oren por favor por nosotros para que esta semana podamos organizar todo de tal manera que este fin de semana, entre el viernes y el sábado, podamos entrar en contacto con muchos, cientos de hermanos que los vamos a ver y a conocer por primera vez. Que Dios les bendiga. Terminamos este tiempo con una oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos has dado de estar una tarde más juntos. Gracias por todos los hermanos que tú estás bendiciendo. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocer a miles de hermanos, Señor, que nos llaman, que nos escriben, que oran por nosotros, que nos apoyan. Señor, bendice a toda tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Y danos sabiduría para organizar todo esto, Señor, que es tan grande, es tan maravilloso, pero necesitamos mucha sabiduría de lo alto. Te pido, Señor, que nos guardes, que nos bendigas como hasta el día de hoy y que te seamos instrumentos útiles en tus manos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,
Dios les bendiga muy grandemente. Mañana, Dios mediante, volveré a estar con todos ustedes. Feliz tarde. Disfruten de su relación con el Señor. Como decimos por estas tierras, no se compliquen la vida. El conocimiento es limitado. No podemos saberlo todo en 2 días, pero lo que sí tenemos que saber es que somos más que vencedores, que el Señor está con nosotros y en nosotros, y en el nombre de Jesús tenemos la victoria. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe y un saludo grande para todos ustedes.